Primer diapositiva. ¿Sí? ¿Me pueden pasar la primera diapositiva? Bueno, ¿cuáles son los 4 niveles del ser? Nosotros tenemos materia, la naturaleza está dividida en minerales, vegetales, animales y seres humanos. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se clasifica para que quede más claro. Tu parte mineral o materia es inerte y le vamos a llamar M, es decir, las piedras, los minerales, lo que está en la naturaleza. Y luego el siguiente nivel es un nivel más avanzado, el de las plantas. Estas, además de tener materia, tienen vida y a la vida le vamos a llamar X. Entonces, las plantas son M más X. ¿Sí? Pero los animales son más avanzados que las plantas, que el mundo vegetal. No solamente tiene materia, tiene vida, sino que también tiene conciencia. ¿Sí? Y si tiene conciencia, ese le vamos a llamar Z. Entonces, vamos a llamarle Y. Entonces, los animales tienen materia M más X más Y. Están conscientes. Es decir, si tú le das un garrotazo a un perro y lo dejas inconsciente, se queda como planta. Tiene vida y tiene materia, pero ya lo dejaste inconsciente. ¿Ok? Pero el ser humano no solamente tiene materia, tiene vida, tiene conciencia, sino tiene autoconciencia. Es capaz de tener conciencia de su conciencia y pensar de lo que está consciente. Pero el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces esa autoconciencia no solamente estaba en su mente, sino estaba impregnada en su corazón, porque del corazón mana la vida. ¿Ok? Entonces tiene materia, vida, conciencia y autoconciencia. M más X más Y más Z. Son tus 4 niveles del ser. ¿Ok? El que sigue. Dice, el hombre tiene poderes de vida como las plantas, poderes de conciencia como los animales y evidentemente algo más, el misterioso poder Z. ¿Qué es esto? ¿Qué es este poder? Este poder está indudablemente muy relacionado con el hecho de que el hombre no solo es capaz de pensar, sino también de tener conciencia de su propio pensamiento, por decirlo de alguna manera. La conciencia y la inteligencia se repliegan sobre sí mismas. La que sigue. El hombre no existe tan solo un ser consciente, sino también un ser capaz de ser consciente de su conciencia. No solo un pensador, sino también es un pensador capaz de analizar y contemplar su propio pensamiento. ¿Ven la diferencia entre los diferentes niveles del ser? El que sigue. ¿Qué es el poder de la autoconciencia? Este poder Z, la conciencia replegada sobre sí misma, abre posibilidades ilimitadas de aprendizaje, de investigación, de exploración, de formulación y acumulación de conocimientos intencionados. Eso no lo hacen los animales. Es el potencial de ese hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios. La que sigue. Ahora, hay una progresión de pasividad, libertad, hay otra progresión de necesidad, libertad, y otra progresión de integración y unidad interna en los diferentes niveles. La que sigue. Vamos a ver los mundos de cada nivel del ser, el que sigue. En el nivel más bajo, el de los minerales o materia inanimada, existe una pasividad total. No puede hacer nada, ni organizar nada, ni utilizar nada.
¿Ok? La que sigue. El nivel planta, que es materia más vida. Una planta es fundamentalmente pasiva, aunque no del todo. No es un puro objeto. Posee una cierta y limitada capacidad de adaptación a los cambios. Crece hacia la luz y extiende sus raíces hacia la humedad y los alimentos del suelo. La planta es, en pequeña medida, un sujeto con sus propias facultades de actuar, organizar y utilizar. ¿Ok? El que sigue. En cambio, el animal, en el nivel animal, en virtud de la aparición de la conciencia, se produce un cambio notable de pasividad a actividad. Se aceleran los procesos vitales. La actividad se hace más autónoma y eso se patentiza por el movimiento libre y a menudo intencionado. El poder actuar, organizar y utilizar se ha ampliado enormemente y existen pruebas de una vida interior en el animal, de felicidad, infelicidad, confianza, miedo, expectativa, disgusto, etc. El que sigue. Pero vean lo que le pasa al hombre. Tiene materia, vida, conciencia y autoconciencia. En el nivel humano existe una posibilidad adicional de originar movimiento, posibilidad que no parece existir en ningún nivel inferior. Un movimiento basado en lo que se podría llamarse la pura idea. Una persona puede moverse a otro lugar no porque las condiciones existentes le motiven a hacerlo, sino porque en su mente prevé acontecimientos futuros. ¿Ven esa posibilidad? Y eso se llamaría horizonte de aprendizaje. Hay unos que tienen horizontes de aprendizaje muy estrechos y dentro de esas culturas que dicen comamos y bebamos que mañana moriremos. Y el que no chilla no mama, ese se dedica a chillar para mamar. En cambio, en las culturas, digamos la del trigo, tiene un horizonte donde monitorean el efecto de sus acciones de su niñez hasta su adolescencia. Se les acaba el programa a los 40 años. En los orientales, la cultura del arroz, monitorean desde la niñez hasta la vejez, hasta la muerte. Por eso el viejo no es un desecho. Él monitorea el efecto de sus acciones y está viendo desde su niñez su perspectiva hacia su vejez. ¿Sí? Pero el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios y en realidad su potencial era la eternidad misma de Dios, más allá de la muerte. El que sigue. Vamos a ver lo que sería la progresión unidad-integración. El hombre posee una unidad interna mucho mayor que cualquier ser inferior, aunque la integración, como reconoce la psicología moderna, no le viene dada al nacer y constituye una de sus tareas fundamentales. Como persona, un ser con capacidad de autoconciencia está generalmente tan mal integrado que se experimenta a sí mismo como un conjunto de numerosas y diferentes personalidades. ¿Por qué? Porque en parte de su personalidad se expresa como ser humano, pero otras veces como animal. Y hasta como vegetal, no está integrado. ¿Y qué es lo que el Señor pedía? Que sean uno, así como tú, como yo, Padre, soy uno contigo. Que estamos integrados. El que sigue. Vamos a entrar a la parte teológica un rato, pero ahorita quiero que vean estos conceptos y después vamos a ver cómo los aplicamos a todo esto. El nivel superior e inferior del ser. Superior significa, implica siempre más interior, más profundo, más íntimo. Mientras que tu nivel inferior, es decir, desde mineral y planta, esos son los niveles inferiores, significa, implica más exterior, más superficial. Entre más utilices tú tus niveles inferiores, eres más superficial. Te preocupas nada más de lo que visible, tangible y medible.
Esto es muy importante, porque en realidad, cuando tú te mueves en los niveles superiores del ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, tú estás creando una vida interior. ¿Por qué? Porque en ese nivel tú tienes vida. Y estás creando una vida interior fuerte para dar vida. Solamente el que tiene vida puede dar vida. No se puede dar lo que no se tiene. ¿Ok? El que sigue. Ahora bien, es bien sabido que los instrumentos que posee el hombre para conocer el mundo que le rodea es todo lo que tiene: su cuerpo con vida, su mente y su espíritu autoconsciente. El entendimiento de quien desea conocer tiene que estar adecuado al objeto que se quiere conocer. Es decir, yo no le puedo enseñar a un chiquillo de sexto año teoría atómica. No está con el instrumento mental adecuado para poder comprender. Tú solamente vas a comprender aquellas preguntas del nivel al que tú estás apuntando si tienes el instrumento adecuado para percibirlo y captarlo. ¿O no? Y por eso el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, no está adecuado. No tiene el instrumento adecuado. El hombre natural se mueve con una sola variable, yo, después yo y luego yo. Y interpreta el mundo que le rodea en función del yo. Entonces él tiene el instrumento adecuado para su yo. Nada más. No da para más. Ahora, vamos a ver el que sigue. Dice, la fe para tener lo que llaman este autor el adecuatio, que es adecuación en la comprensión del ser superior. Porque para poder comprender el mundo que te rodea, te basta solamente la mente. Pero para comprender el mundo de ese ser superior creado a la imagen y semejanza de Dios, se requiere la fe. Y si la fe no está en conflicto con la razón, ni es un sustituto de esta, la fe selecciona el grado de significación o nivel de ser al cual debe apuntar la búsqueda del conocimiento y la comprensión. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, vamos a seguirle. No, porque no quiero que me pongan cara de juate, ¿eh? El que sigue. Bueno, el anterior, hermano. Bueno, aquí está lo que es el adecuatio. El que sigue. Fíjense ustedes, nosotros sabemos que el estímulo, entre el estímulo y la respuesta, hay un espacio que se llama libertad para elegir. En ese espacio se encuentra nuestra libertad y poder para elegir nuestra respuesta. En ese libre albedrío descansa nuestra elección que construye nuestro destino. Porque al final de cuentas, en los 4 niveles del ser, tú eliges en cuál ser quieres apostarle e invertir toda tu vida. Con sus ventajas y desventajas. ¿Ok? El que sigue. Bueno, la que sigue, después regresamos. Bueno, déjenme explicarles. No, la que sigue. Yo quisiera que viéramos aquí lo que es el pecado original. El pecado original, bueno, vamos a definir lo que es pecado. Pecado no es tanto lo que haces o dejas de hacer. Pecado es errar al blanco. ¿Y cuál es el blanco? Fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Y ese debería de ser tu búsqueda
y a dónde debes de apuntarle. Porque cuando Dios te creó a ti, a cada uno de nosotros, nos hizo únicos. Una vez que te hizo, rompió el molde. Ya no hay otro como tú. Pero te creó con un propósito. Y cuando tú dejas de cumplir el propósito para el cual tú fuiste creado, afectas los planes originales del Señor. Él como quiera sale adelante, es muy bueno para improvisar y tiene muchos recursos, pero el que se la perdió fuiste tú, porque ya no estás participando en esa administración de la creación. ¿Ok? Como hijo de Dios. Y entonces, en el origen Dios creó al hombre, tenía espíritu, alma y cuerpo. Adán y Eva se comunicaban con Dios a través del espíritu, porque Dios es espíritu. Y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces el hombre se tenía que mover con los frutos del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Ese era su DNA, su código genético original. Y una vez que aceptaba lo que Dios le pedía, el alma, el yo, se convertía en el mayordomo. Era cuestión de echarle inteligencia, voluntad y emotividad. Y el cuerpo era el esclavo. Ellos comían del árbol de la vida, no se cansaban, no se enfermaban, no morían. No había límite para el alma. Pero dice el Génesis 3, pero la serpiente era astuta y le dijo: ¿con qué no podéis comer de todo fruto? Sí, de todos, menos del que está en medio del huerto, sino ciertamente moriremos. Pero dice la serpiente: no moriréis, sino sabe Dios que cuando comiereis del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Porque ese segundo árbol, el árbol de la ciencia y el bien y el mal, era el árbol para vivir una vida independiente de Dios. Y el árbol de la vida era para vivir una vida dependiente de Dios. Y ellos comen del fruto, pero físicamente no murieron. Y tú dices: bueno, ¿pero qué es la muerte? La muerte es la debilidad en su máxima expresión. Cuando tú te abren el ojo así y no mueves la canica, estás muerto. Te ponen el dedo en la yugular, no siente nada, estás muerto. Te toman el pulso, no siente nada. Es decir, tus signos vitales son tan débiles que no hay nada en ti que muestre al exterior que hay vida en ti y se te declara muerto. Y así es como han enterrado a muchos vivos. ¿En qué consiste la muerte de Adán y Eva? La que sigue. La que sigue. Lo que pasa es que muere su comunicación con Dios. Ya no hay comunicación con Dios. Él decide vivir una vida separada de Dios. Y la sede de sus decisiones es el alma. Y lo que cuenta es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. Y lo demás me vale. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Yo, después yo y luego yo. E interpreta el mundo en función de sí mismo. Busca el poder para establecer su verdad como la única verdad. ¿Sí? Y vean qué interesante. Se le cambia el código genético y empieza a manifestar el fruto de la carne. Odios, iras, contiendas, celos, herejías, adulterios, hechicerías. Porque todo esto es el fruto de la búsqueda de poder para establecer tu verdad como la única verdad. Pero, dice: de tal manera amó Dios al mundo. Aquí Dios saca a Adán y Eva del paraíso y dijo: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, porque no hay nada peor que el hombre en ese estado de soberbia y además de ocioso. Y lo echa del paraíso. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la siguiente diapositiva vemos
¿A que sigue? Que Dios te da, no, la anterior, Dios te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios pueda morar en ti. Y pone en tu corazón el nuevo espíritu que te va a guiar. Pero Él te dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y luego te dice, y el que me ama guarda mis mandamientos. Y tú guardas sus mandamientos, que son: amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Para que puedas tú decir como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo no yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué es esa fe del Hijo de Dios? Es la misma fe que le dijo a Lázaro: sal fuera, el que le dijo al ciego: ve, porque el que vive en ti es el que dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes y que todo lo tuyo es mío. Nada menos que ese Cristo es el que vive en ti. Y tendrás poder y me serás testigo. ¿Ven la diferencia? Ahora vamos a regresarlos y les voy a platicar en realidad, regresando al concepto de los 4 niveles del ser. ¿Qué creen que le pasó a Adán y Eva cuando aceptaron pecar? Aceptaron comer del árbol de la ciencia del bien. Descendieron a su nivel de ser. Nada menos que eso. Y el hombre natural y el alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, dejaron de comportarse como los seres superiores, como fueron criados, para convertirse en animales. Y vean nuestra sociedad. Es una lucha de dioses. Y además no viven, sobreviven. Es la ley del más fuerte. El que es el más fuerte es el que va a sobrevivir. El más débil será destruido. ¿No es eso lo que vivimos en este mundo? Entonces, ¿por qué nos extrañamos? Ahora, este hombre natural no puede con su mente entrar nuevamente a la posición original antes de la caída. No tiene el adecuatio. ¿Sí? Por eso Dios tuvo que intervenir y nos dio la manera de pasar a ese otro nivel, no a través de tu razonamiento, sino a través de tu fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces tú no puedes tener y alcanzar a Dios sino a través de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual tú puedas ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él te rescata por gracia, porque Él quiso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo el hombre puede esforzarse para llegar a Dios? Ahora entienden por qué el apóstol Pablo decía que haber sido educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, era como trapo de inmundicia ante el eminente conocimiento de Cristo. Porque el conocimiento de Cristo, decía Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo la ven? Y cuando Él te dice, el que quiera seguir en pos de mí, lo que en realidad te está diciendo,
y te dice niégate a ti mismo, uno siempre cree que es sacrificio, en realidad te está diciendo quítate lo animal. ¿Cómo la ven? Para que realmente puedas cumplir el propósito para el cual yo te he creado. Yo no te creé como animal. Tú eres administrador de la creación. Y los animales forman parte de esa creación. Yo no escogí tu parte animal para administrar. Yo te escogí como mi hijo, como mi heredero, coheredero con Cristo Jesús del reino, para administrar esa creación. Por eso la naturaleza misma gime por la redención de los hijos de Dios. De otra manera, es la ley del más fuerte. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, todavía no les veo la cara de Juan. Vamos a seguirle. Vamos a regresarnos, hermanos, como varias diapositivas para atrás antes de lo del pecado original. ¿Antes? ¿Más? Ok. La que sigue. Vean ustedes. El hombre natural en los, digamos, en el trabajo, en el campo laboral y en todos lados, porque yo creo que hasta en la vida secular, siempre busca ejercer el liderazgo posicional. ¿No se han dado cuenta? Todo el mundo quiere la posición. Porque tu parte animal lo que quiere es la supremacía para tener el poder. Si no, vean lo que está pasando con las elecciones. Todo el mundo quiere el poder. Ahora dicen, investiga a tus candidatos porque en realidad no sabemos ni quiénes son. Y te prometen cosas, pero no sabes realmente si están adecuados para cumplir lo que te prometen. ¿Sí? Pero buscan el liderazgo posicional. Es una posición para tener. Aquí no se trata de que tenga las cualidades, sino que te den la posición, y en este mundo animal se da por asentado que el que está en la posición tiene los conocimientos. ¿O no? Y eso va a hacer que ellos tengan las posesiones. Por eso Vizcaíno Murray, cuando lo nombraron subsecretario de Mejoramiento del Ambiente, pues él era un contador público. Y cuando se vino el problema de contaminación en el Estado de México, dijo que los cromatos no contaminan. La posición le dio el conocimiento de químico. Y si lo hubieran puesto de director de Bellas Artes, se pone a bailar ballet o a cantar ópera. Y nadie puede saber más ballet u ópera que él, porque él es el mero mero. Y eso es lo que los hace importantes, lo que les da la identidad. Por eso las personas que jubilan o que retiran o reestructuran, que les bajan el sueldo, que desaparecen sus puestos, no solamente le quitaron la posición, le quitaron la posesión, porque ya no tienen los mismos privilegios. Y ahora si decías que eras químico, ahora sí, ponte a hacer química, a ver si como roncas duermes. ¿O no? Allá nada más era cuestión de robarle los trabajos a los demás, pero ahora que no tienes poder, a ver qué haces. ¿Sí? Y eso les da la identidad. Entonces, cuando te quitan el liderazgo posicional, lo que en realidad te quitan es la identidad. Y eso es lo que pasa en esta sociedad animal. ¿Ok? Pero el que logra lo que Cristo te ofrece en la parte superior del ser,
para cumplir el propósito para el cual tú fuiste creado. Él dice, lo necio del mundo, lo despreciado del mundo es lo que el Señor usa para su gloria. Él no te dice, dame, hijo mío, tu mente. Te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque de él mana la vida. Y es que es del corazón donde salen los pensamientos que llevan las acciones. ¿Ok? Y es en tu corazón, cuando tú se lo entregas, que el Espíritu Santo va a estar trabajando para guiarte. Porque ahora no eres tú el que va a decidir su camino. No lo que quiera hacer ni dónde quiera ir. Pues ¿quién soy yo que deba decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor. Entonces necesitan una guía. Y cuando tú aceptas a Cristo, Él te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios pueda morar en ti. Y es tu GPS. Es el que te dice, dale para la derecha, dale para la izquierda. Ya te pasaste, ya la regaste. Devuélvete. Es el que tiene acceso directo a Jesucristo, que te va mostrando el camino. ¿Ok? Ok, vean. Pero nosotros como cristianos, apuntando hacia el nivel del ser superior, en la búsqueda de ese, digamos, del propósito para nuestras vidas, y buscando nuestra relación con Dios para que digamos, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces nosotros debemos de buscar un liderazgo funcional. No un posicional, es un funcional. La diferencia es que el liderazgo funcional parte de quién eres en Dios. Y yo les platicaba que en una ocasión en Petróleos Mexicanos me enviaron a un seminario con un sociopsicólogo. Estábamos en Toluca, éramos como 40 funcionarios. Y estuvimos ahí encerrados en un hotel 3 días con este psicosociólogo. Y comenzó por preguntar, ¿y tú quién eres? Así a cada uno de nosotros. No, pues que yo soy el gerente de. No, es que yo soy el jefe de. No, es que yo soy el subgerente de. Y todo el mundo se identificaba por la posición que ocupaba. Y cuando vino conmigo me dijo, bueno, ¿y tú quién eres? Le digo, yo, hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, si quieres saber cuál es mi posición en Pemex, estoy en el grupo de investigación, tengo el nivel tanto, pero eso no me da mi identidad. Yo sí sé quién soy. Dios me da una posición en esta empresa, me da una posesión, o sea, me da un tener para llevar a cabo un quehacer. Cuando se acaba de mi quehacer aquí, dejo de estar, dejo de tener, pero yo no dejo de ser. Nada más cambio de quehacer. ¿Ven la diferencia? ¿Qué es lo que te mueve en tu mente? ¿Qué es lo que te irrita? ¿Qué es lo que te provoca y lo que te entusiasma? O lo que te decepciona, te frustra y te hace caer. Ahorita es muy común que gente que tiene muchos años en una empresa se los brinquen los chamaquitos y los pongan de jefes. ¿O no? ¿Por qué? Porque en la actualidad es más difícil desaprender que aprender. Entre más viejo seas, más difícil vas a desaprender todo lo que aprendiste y que requieren que desaprendas para que aprendas nuevas tecnologías. ¿Ven la importancia de esta conferencia para este grupo de Fuego Nuevo? Porque ya estamos todos en esa edad, en donde nuestra sociedad está desplazando a los mayores de 35 años. ¿O no?
Ok. Vamos a ver la otra diapositiva, la que sigue. Fíjense qué interesante. El domingo yo estaba viendo un programa de enlace y me vino y estaba preparando mi clase de cómo desarrollar inteligencia espiritual. Y se me vino a la mente esta ilustración que yo utilicé hace muchísimos años. Y lo empecé a correlacionar. Y entonces aquí tenemos, van a ver qué interesante. Si ustedes tienen un punto y lo desplazan, más bien dos puntos hacen una línea, ¿verdad? Es un punto que se desplaza y es una línea. Esa es la primera dimensión. Y si ustedes desplazan la línea, generan un plano. Esa es la segunda dimensión. Si ustedes desplazan un plano, generan un cuerpo geométrico. Esa es la tercera dimensión. Y la cuarta dimensión está en el tiempo y el espacio. ¿Ok? Fíjense interesante. En cada nivel del ser tiene criterios que lo mueven y con el que piensa y con lo que actúa. Porque tú no reaccionas a lo que ves, tú reaccionas conforme a lo que crees. El que se mueve en la primera dimensión, ese ni criterio tiene, no sabe ni lo que quiere. Ese se vive codiciando lo que tienen los demás. ¿Por qué él y no yo? Y una vez que le das lo que tiene el otro, no sabe ni qué hacer. Porque no tiene criterio. Siempre está creyendo que el pasto del vecino está más verde. ¿Sí? Pero vamos a ver los que se mueven en la segunda dimensión. Los que se mueven en la segunda dimensión, su criterio es tener. ¿Sí? Quieren tener. Con eso es con los que ellos justifican su razón de ser. Y te juzgan. Dime cuánto tienes y te digo cuánto vales. Dime en qué posición estás y te digo qué tan importante eres. En relación a su prójimo, ama las cosas y usa a las personas. ¿Sí? Pero todo mundo tiene en el corazón el pensamiento de la eternidad. Quiere trascender. ¿Y cómo va a trascender? Lo que hace es buscar tener fama para que pongan su nombre en la calle. Le pongan su nombre a una de las calles. O se construye monumentos, pirámides, puntos de referencia o salones que tengan su nombre. Eso es lo que es importante. Pero cuando se trata de amar y ser amado y construir un mundo mejor, no tiene los recursos para construir un mundo mejor. Sus recursos limitan sus decisiones. Nunca tienes lo suficiente. Prueba de ello es cuando se ponen los nuevos políticos a cambiarle el nombre de las calles. ¿O no? Y ya se echaron al anterior. ¿Dónde está su trascendencia? Por eso el Señor dijo, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Así es que te estás afanando por algo que es permanente cuando realmente no lo es. ¿Verdad? Pero vean lo que pasa en la tercera dimensión. Ese no tiene tanto afán de acumular bienes. Ese lo que quiere es acumular conocimiento. Tener. Lo que quiere es saber. Pero es el saber por el saber. Y en realidad ese saber, en su nivel animal, ¿saben para qué quiere ese conocimiento? Para manipular. Ese conocimiento no es para entender, sino para manipular. Por lo general son gente que están contratados por grandes compañías
para descubrir ciertas cosas para poder hacer más dinero. ¿O no? Y su saber es muy válido, son muy, muy geniales. Vean ustedes los adelantos tecnológicos que hemos tenido en los últimos 20 años. Pero, sin lugar a duda, pretenden trascender por los resultados de su saber. Pero cuando se trata de amar y ser amado y construir un mundo mejor, y en relación a su prójimo, ese le vale. Porque esas carreras por lo general suelen atraer a introvertidos individualistas, que nada más manejan problemas con solución convergente. Y si ustedes analizan la ciencia per se, la que maneja hechos visibles, tangibles y medibles, no hace más que analizar el nivel inferior del ser, que es la materia. ¿O no? La física, la química, las matemáticas, lo que maneja es la materia. Por eso la única manera en que realmente te van a conocer y saber exactamente tu valor es cuando te mueras, te hagan cenizas y analicen tus cenizas y te digan que no valen más de $6. Allí ya no la riegan. Pero mientras estés viva, ¿cómo? ¿Cómo pueden realmente darle un valor a tu vida? ¿Cómo la ven? Y en esta búsqueda del saber, estos seres que buscan el saber por el saber, en realidad cometen cuestiones tan absurdas como que el que estableció el Premio Nobel de la Paz fue el que inventó la dinamita. Por si creen que está construyendo un mundo mejor. Y esto es muy importante porque sus recursos limitan sus decisiones para construir un mundo mejor. Vivimos adelantos tecnológicos increíbles, pero qué lejos estamos de tener un mundo mejor. Ahora, en la cuarta dimensión, ahí el criterio de búsqueda es creer. Ese es el instrumento, ese es donde están apuntando y eso es lo que va a mover todo, el creer. Pero aquí hay dos direcciones. ¿Qué crees? ¿Y en quién crees? Es decir, ¿un objeto o un sujeto? Y entonces aquí vemos que, ¿en qué crees? Aquí están todos los idealistas, comunistas, capitalistas, todos que quieren que todo el mundo sea lo que ellos quieren que sean cuando ellos mismos no pueden ser lo que quieren ser. Su fuerza motriz es la voluntad. Y quieren cambiar el mundo y trascender así. Y ya vimos cómo pasamos de una guerra fría, donde había comunismo, capitalismo, cada quien defendiendo y matándose por sus ideas, y ahora ya todos somos capitalistas, ¿o no? Ya pasó esa moda. Y la voluntad no es suficiente para construir un mundo mejor. Pero ahora vamos a ver, aquí se mueve aquel que dijo, yo he vencido al mundo y te voy a hacer más que vencedor. Y ese Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Él te está ofreciendo vida eterna, eso se llama trascender, ¿o no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso es trascender. Y cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal,
Él te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios pueda morar en ti. Y te hace coheredero del reino de Dios con Cristo Jesús. Porque el que vive en ti es el que dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes y que todo lo tuyo es mío. Y Jesucristo dice: yo les he dado lo que tú me diste. Entonces, no son tus recursos los que limitan tus decisiones para construir un mundo mejor. Es tu decisión la que limita el recurso. ¿Cómo la ven? Porque si Él te dice: no te dejes vencer de lo malo, mas vence con el bien y el mal, y tú no perdonas, tú limitas los recursos del reino. Y si Él te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, y ama a tus enemigos, y tú no lo obedeces, entonces te priva de saber cómo se ve desde el otro lado. Y como el mundo da muchas vueltas, cuando estés de aquel lado no vas a saber cómo actuar. Porque la vida no tiene contradicciones, nada más tiene paradojas. Son dos verdades en aparente contradicción. Tú no opinas igual siendo rico que siendo pobre. Y tú nunca sabes cuándo va a dar vuelta el mundo. ¿Ok? El que sigue. Bueno, déjenme ver al anterior. Vean ustedes, la línea está contenida en el plano. El plano está contenido en el cuerpo geométrico. El cuerpo geométrico está contenido en el tiempo y el espacio. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te viene por añadidura. Y véanlo si hacemos un símil con los 4 niveles del ser. El que no tiene criterio viene siendo como la materia. Cuando te mueves en tu nivel de cenizas de muerto. ¿Sí? La segunda dimensión es el que se mueve como planta. Muy superficial. Lo único que busca es tener. Su razón de ser es tener. Ese es su criterio. Pero en la parte animal, que ya tiene conciencia y autoconciencia, ese busca, la tercera dimensión, saber, esa es tu parte animal. Por eso son geniales para crear instrumentos de destrucción y de dominio y de poder. Pero la cuarta dimensión es creer. Creer que aquel que te creó para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviese en ellas. Y no te llamó a sobrevivir, te llamó a vivir. Y Él vino para que tuvieras vida y la tuvieras en abundancia y transmitieras vida a todo lo que te rodea. Porque tú lo único que puedes transmitir en tu nivel animal es sobrevivencia, que no es gran cosa. ¿O sí? Ok, vamos a seguir adelante. Vamos a brincarnos todos estos. Bueno, vean ustedes cómo el primer Adán le llamaron alma viviente. Ese es tu nivel animal. Ese es el que tiene confianza en el yo. Tiene autoconciencia, pero su madurez lo muestra con su independencia de todo y de todos. Su mentalidad es de resguardo y de control. Tiene una visión de lo temporal. Sus recursos son los que acumula y el fruto es el de la carne. Ahí estamos en nuestra etapa animal. Pero el espíritu vivificante es Jesucristo. Porque Él te puede restaurar a tu nivel de humano antes de la caída. Porque este ser al que Él te quiere restaurar es alguien que tiene confianza en Dios, que tiene conciencia de Dios, que tiene una madurez que depende de Dios. Tiene una mentalidad de aprendizaje y descubrimiento. Si no fuereis como niños, no veréis el reino de Dios. Tiene una visión de lo permanente y lo eterno. Y sus recursos son los recursos de Dios y
los recursos del reino y su fruto es el fruto del Espíritu. ¿Ven la diferencia? Cuando pasas de animal a creer que Cristo te puede ofrecer la restauración total del ser, que vibra, hace vibrar a los demás, que está transformado desde su interior para transformar su exterior. El que sigue. Fíjense, Jesucristo para obtener adecuatio para conocer a Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La que sigue. El propósito de Dios para mi vida. Él me dice en Efesios 2:10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Romanos 8:14. Si no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, no eres hijo, eres centenado tratando de pasar como familia. El que sigue. Ahora déjenme compartirles esto que es muy interesante, para que nosotros veamos cómo podemos obtener la vida cristiana que vence. Y vamos a ver quiénes son los enemigos que tú tienes, que te están impidiendo de cada día entregarte para desplazarte totalmente a tu nivel superior. Para tener éxito hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto y con la actitud correcta. El momento y el lugar tú no lo eliges. Tú lo único que puedes trabajar es tu actitud, ¿sí? Es decir, cómo vas a reaccionar ante los obstáculos de la vida. La que sigue. Tú puedes tener la que sigue. Vamos a ver qué es la actitud. La actitud es la disposición voluntaria de una persona frente a la existencia en general o a un aspecto particular de esta. Los seres humanos experimentan en su vida diversas emociones que distan de ser motivadas por su libre elección. En cambio, la actitud engloba aquellos fenómenos psíquicos sobre los que el hombre tiene uso de libertad y que le sirven para afrontar los diferentes desafíos que se le presentan de un modo o de otro. El que sigue. Tú puedes tener una actitud positiva o una actitud negativa. Vamos a ver la diferencia en una definición. Dice, la actitud positiva de una persona se origina en hacer uso de aquellos recursos que ésta posee para solucionar sus problemas y dificultades. En efecto, el énfasis de una persona con actitud positiva se centra en aquello que posee en lugar de ocuparse de lo que carece. Es decir, hace un acopio de lo que ya tiene. Y una vez que ya lo tienes, ya nada más buscas qué es lo que te falta. ¿Ven qué interesante? Es como si a mí me dicen, yo no sé hacer más que tortillas de harina. Y me dicen, sí, Susana, pero yo quiero que tú traigas bisquetes. Y yo dije, chis, yo sé hacer tortillas de harina. Pero si quieres bisquetes, a ver qué lleva. ¿Lleva harina? Sí tengo. ¿Lleva levadura? Sí tengo. ¿Lleva grasa? Sí tengo. ¿Qué es lo que no tengo? La receta. Entonces, si te falta sabiduría, clámale a Dios, Señor, pásame la receta. ¿Ven qué fácil? Es como los peces y los panes, que le dice, dadle vosotros de comer, le dice a los discípulos, darle comer a 5,000 gentes en medio del desierto. ¿Qué te pasa, Señor? Bueno, ¿qué tienen?
2 peces y 5 panes, échalos para acá. Él los bendice y Él se encarga del resto. Pero tú pones en sus manos lo que ya te dio. ¿Ok? Y esto te lleva a pensar en lo siguiente. ¿Se acuerdan de la parábola del que le dieron 10 talentos, hizo otros 10? El que tenía 5 hizo otros 5, y el que tenía 1 solo fue y lo escondió. Entonces le dice el Señor, quítenle al que tiene 1 y dénselo al que tiene 10. Y entonces, oye, Señor, pues si tiene 10, es injusto. Y no es cierto, porque el que tiene le será dado, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Ven cómo son reglas diferentes? Y ya descubrí que sí es cierto. Porque si tú no tienes más que, por decir, 3 talentos, ¿sí? Y tienes una prueba y tú traes tus talentos y dices, bueno, tengo esto. ¿Qué más me falta? Entonces tú ya le clamas por la receta o por lo que te falta. Pero ya fuiste muy concreta. Ya se vio tu disposición, ¿no? Entonces el Señor te enseña cómo. Y con eso, cuando lo resuelves, ya te agregó otro talento. ¿Ven qué fácil? Pero ¿qué es una actitud negativa? Fíjense lo que es una actitud negativa. La que sigue. La actitud negativa es fuente inagotable de sinsabores y sentimientos derrotistas. En general, las personas cuando sufren depresión adoptan este tipo de postura frente a la vida. Básicamente, una persona con actitud negativa enfoca su atención en aquello que carece y que necesita. Salud, dinero, amor, etcétera, etcétera. Y yo no puedo hacer nada porque no tengo esto. Y a ese fue como ese hasta ofende a Dios. Porque en el fondo le está diciendo, me estás exigiendo y no me has dado nada. ¿O no? Por eso le he quitado lo que ya tenía, porque no sabe ni usarlo. El que sigue. Ahora, el lugar y el momento lo determinan tus enemigos. Muchos dicen, no, pero la palabra dice que Dios es el que determina el lugar y el momento. Pero aquí estamos viendo qué es lo que te impide tener éxitos para lograr tener esa relación con Dios que te permita descubrir el propósito para el cual tú fuiste creada. Y entonces aquí el momento y el lugar son tus enemigos lo que lo determinan. Primer enemigo, tú mismo. Tu soberbia, tu falta de visión, tu zona de confort, tu cultura, tus tradiciones. O tu prójimo. Pero aquí tu prójimo es el que no piensa como tú, que no ve como tú, no opina ni actúa como tú, porque está volteando hacia una dirección opuesta a la tuya. Es tu complementario. Y no se han dado cuenta que nuestros enemigos son los que no piensan como nosotros, no opinan como nosotros, nos llevan a contra. Y díganme, ¿cuántos de esos tienen? Pues todos. ¿O no? Comenzando por tu propia pareja, porque polos opuestos se atraen. Por eso dicen que el matrimonio es la institución establecida por Dios para que aprendas a amar a tu enemigo. Porque teniendo 2 complejos de yo-yo que ven en dirección opuesta, pues ¿cuándo se ponen de acuerdo? Ese es otro enemigo que te está impidiendo descubrir en los seres que el Señor pone en tu camino la bendición que te puede, si tú lo aprendes a amar, la bendición que pueden ser para cuando dé vueltas al mundo. Y tu tercer enemigo es tu desconocimiento del poder de Jesucristo para hacerte más que vencedor de todos tus enemigos,
y de tus circunstancias adversas a fin de que puedas cumplir con el propósito para el cual fuiste creado. Estos son los enemigos a los que tú te vas a tener que enfrentar. Ahora vamos a ver cuál es la receta para enfrentarte a tus enemigos. Fíjense que el Señor yo he encontrado ahora en la palabra y cada uno de sus enseñanzas maravillas. En primer lugar dice que si me amas, guarda mis mandamientos y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. ¿Se fijan cómo dice primero el corazón, después tu alma donde está tu yo y después tu mente? Porque esa mente cuando tú se la entregas la transforma y te la renueva. Porque el que está en Cristo nueva criatura es. Y es una mente que no está buscando ni está apuntando para tener el conocimiento de la manipulación. El Señor te va a revelar y te va a dar conocimiento. Si tienes falta de sabiduría, clámala a Dios y Él te la da. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y el conocimiento que Él te va a dar, la ciencia del entendido, es comprender su camino. Y si tú sabes para dónde vas, como quiera llegas. ¿Ok? Y el Señor te está dando la ciencia de la comprensión. Y la ciencia de la comprensión se llama sabiduría. Te da sabiduría. Para que el conocimiento que te da de los otros niveles del ser sea para que puedas administrarlos para llevar vida, no para manipularlos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas ideas sobre esto. Vean qué interesante. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo atacado por los sirios, el Dios de Israel clamó a Dios y dijo: Señor, si tú no intervienes nos van a hacer papilla. Y el Señor le dijo: no te preocupes, yo estoy contigo. Entonces, en realidad lo que hizo el rey de Israel fue poner a Dios, a su Dios, entre su enemigo y él. Entonces el enemigo al que se enfrentó fue al Dios de Israel. El pueblo de Israel, que estaba detrás del rey, lo único que hizo fue perseguir al enemigo para recoger los despojos. ¿O no? Vean en la lucha de David contra Goliat. ¿Ustedes creen realmente que Goliat se enfrentó a David? Goliat se enfrentó con el Dios de David. En realidad David no hizo más que ir, recoger la espada de Goliat, cortarle la cabeza y quedarse con la espada. Recogió los despojos, ¿o no? Entonces, ¿qué tienes que hacer para enfrentarte a tus enemigos? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Porque cuando tú te niegas a ti mismo, vives no tú, sino vive Cristo en ti. Y vives en la carne la fe del Hijo de Dios. Y el que vive en ti es el que dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes y que todo lo tuyo es mío. Y cuando te enfrentas a tus enemigos, estos enemigos se enfrentan al Cristo que está en ti. Y Él te dice: yo he vencido al mundo y te voy a hacer más que vencedor. Y así es como vences a tus enemigos, que te están impidiendo cumplir el propósito para el cual tú fuiste creado. ¿Cómo la ven? Bueno, vamos a seguirle. ¿Ves? Eso es lo que dice Cristo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él es el que nos hace vencedores. Por eso siempre estamos siendo derrotados, porque tenemos en poco una salvación tan grande, porque nuestras personalidades, aún como cristianos, están siendo guiadas con criterios de animal o de planta. El que sigue.
Dice, somos lo que pensamos. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso el Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón, para que sus pensamientos sean tus pensamientos y sus caminos, tus caminos. ¿Ok? El que sigue. Miren cuántas son las promesas de Cristo para los hijos de Dios. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso te dice, por nada estéis afanosos, sean notorias vuestras peticiones delante de Él. Porque Él es el proveedor. Y también te dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por él mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. No tienes porque no pides, y si pides y no tienes, es que no sabes pedir, porque estás pidiendo como animal o como planta. ¿Ok? El que sigue. Entonces, ¿qué es Jesucristo para ti? Una vez que tú estás apuntando al nivel superior de tu ser, Él es tu Salvador, Él es tu Señor, Él es tu amor, es tu paz, es tu perdón, es tu todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque en Cristo yo soy más que vencedora. ¿Y el que sigue? Creo que ya se acabó la presentación. Y hermanos, yo quise compartirles esto, creo que ya se hizo un poco largo, pero yo siento que si ustedes reflexionan sobre esto, van a encontrarle mucho sentido a la palabra y van a encontrar muchas armas para que cada uno de ustedes pueda vencer a sus enemigos, porque cada quien tiene sus propios enemigos. Porque cada quien forma parte del cuerpo de Cristo, que tiene muchos miembros. Y las necesidades del dedo gordo del pie no es lo mismo que el de la oreja. Y es que yo quisiera terminar invitándolos para que reflexionen en estas cosas. Y acuérdense que cuando el Señor te dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo que significa es quítate a lo animal para hacerte más que vencedor. Que el Señor los bendiga. Gracias, hermana. Pues vamos a orar por la hermana y a darle gracias a Dios por esa gran palabra que hoy nos compartió. Por favor, gracias, hermana Chung. Estamos aquí reunidos dándole gracias a Dios por las enseñanzas que siempre tiene para nosotros. Que nos sea no solo de bendición y de gozo, sino también de reflexión para nosotros, para crear ese cuarto nivel que necesitamos estar todos si es que estamos aquí contigo, Señor. Gracias te damos por la vida de la hermana. Síguela bendiciendo y que siga aportándonos para crecer en Cristo. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguna pregunta, hermanos?